Estamos conectados con Gustavo Rodríguez. Ustedes seguramente lo conocen. ¿Quién no conoce a Gustavo Rodríguez? Es un publicista muy exitoso, pero además periodista, escritor. Tiene, me parece, alrededor de 15 libros ya publicados, varios premios, entre ellos uno de periodismo y otro, me parece, de novela. Y es autor ahora de un podcast que se llama Machista con Hijas. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por aceptar la entrevista. Carlos, encantado, al contrario. Bueno, cuéntanos por favor. Bueno, algo se sospecha a partir del título del podcast, pero a ver si nos puedes contar tú. Como que el título no deja lugar a muchos secretos, ¿no? Machista con Hijas es un podcast de 10 episodios que viene a narrar o a compendiar más de 20 años de desaprendizaje. Al ser yo un tipo que nació en un lugar de solo hombres, salvo mi madre, se educó en un colegio de solo varones, en la calle solamente paraba con hombres, y al que de pronto la vida le da la oportunidad de entrar al mundo femenino a través de sus hijas, porque yo tuve 3 hijas, finalmente. Yo venía de una familia donde éramos 3 hombres y terminé teniendo 3 hijas. Entonces, de alguna manera la balanza se inclinó. Entonces creo yo que Machista con Hijas es una bitácora de anécdotas, aprendizajes y sobre todo de desaprendizajes con la colaboración de mis hijas, que ahora ya están grandes, ¿no? Bueno, pero tú me parece que pasaste buena parte de tu infancia o tu juventud en Trujillo, ¿correcto? Así es. ¿Tu formación entonces, tu educación fue verdaderamente machista, como dices, fue muy conservadora? Ah, totalmente. Es decir, yo, a ver, crecí en una casa en la que el padre salía a buscar el trabajo y la mamá estaba, digamos, confinada a la casa y a los lugares, ¿no? A las Labores labores domésticas. domésticas. Eh, eh, Me eduqué en un colegio de varones religioso, además, donde desde el Génesis te decía que Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre y se la entregó al hombre, ¿no? Viví escuchando canciones en la radio que te decían, eres mía y si no te mato, ¿no es cierto? Como muchos, ¿no? Así, o sea, yo soy tu dueño, como dicen las rancheras. Entonces, digamos que en mí está el gen machista. Y esto empieza a cambiar poco a poco, ¿no? Cuando, lo dije, ¿no? Es más, me caso muy joven, mi esposa también venía de una estructura igual, ella parecía una vida en paralelo, porque ella además venía de educarse en un colegio religioso gestionado por monjas, solo para mujeres también, ¿no? Donde las hacían arrodillarse y si la falda no tocaba el piso, pues castigo con ellas. Entonces, había toda una narrativa impuesta que ya nos decía cómo debían comportarse los hombres y cómo debían comportarse las mujeres. Y esto empieza a cambiar pues cuando llega una niñita, un pedacito de 3 kilos, ¿no? A nuestra casa. Y la larga rampa del aprendizaje o desaprendizaje, según como lo quieras ver, es lo que he tratado de expresar en este podcast. A través de, obviamente, cuando te lo cuento así puede sonar aburrido, pero mi estrategia narrativa es la de que cada episodio tenga como corazón una anécdota o como gatillador una anécdota específica. El día tal, Malú, que tiene 15 años, llega a mi casa muy campante a mostrarme su tatuaje.
Entonces, a partir de ahí empieza todo lo que pasa por mi cabeza, lo que no sé, que pasa por su cabeza. Tú quieres Y denunciar al tatuador, por supuesto. mira que no se me ocurrió en ese momento, ¿eh? Pero bueno, y así con distintos temas, ¿no? O sea, los tatuajes, lo cual implica finalmente hasta qué punto las mujeres son dueñas o no de su cuerpo y a qué edad, ¿no? Los tatuajes, el alcohol, las drogas, el sexo, el aborto, o sea, temas que son, muchos de ellos son ríspidos, pero que finalmente tienen algún tipo de conducto suavizado por el amor, por el afecto, en la relación que mis hijas y yo hemos tendido a construir. Bueno, es efectivamente muy interesante. Me imagino que como todos, que todos los que hemos tenido una formación machista, que somos casi todos, hombres y mujeres además, como lo has dicho muy bien, ¿no es cierto? Porque efectivamente en los colegios de mujeres, especialmente en los colegios de monjas, no sé si hasta ahora, pero antes les enseñaron a las chicas a cocinar, a coser, a bordar, etcétera, ¿no es cierto? O sea, esas cosas, eso era parte de la formación habitual. Pero efectivamente una cosa es esta formación, otra cosa es lo que la sociedad, los cambios que uno encuentra en la sociedad, ¿no es cierto? El discurso que va cambiando en la sociedad, lo que es políticamente correcto y políticamente incorrecto en la sociedad contemporánea. Y otra cosa es enfrentarse al hecho cotidiano de la vida real, digamos, ¿no? Que, como tú dices, la hija que viene con el tatuaje o el primer enamorado que me imagino que te enseñó todas las alarmas, ¿no? Totalmente. El primer episodio tiene que ver con eso, con el primer enamorado. O sea, hay un episodio dedicado a eso, al primer enamorado. Está dedicado a los anticonceptivos. Es el primer episodio, que ya está colgado en Podimo. Y hay otro, ¿no? El primer enamorado que se queda a dormir por X razones, ¿no? Yeah. Y es inevitable que al narrar esto uno no haga un flashback a su propia vida, ¿no? Y compare situaciones, contextos y lleve a reflexiones. Además, mientras escribía el podcast, también le di amplitud de juego al curioso que tengo adentro, porque también me puse a investigar más sobre cada uno de los temas que estaba tratando, ¿no? Porque una de las cosas que odio es el formato de yo opino, ¿no? Si no lo contrastas antes con data, con evidencia, con un mínimo de rigor histórico para contextualizar todo. Entonces, yo te diría que cada episodio, si bien parte de una anécdota cotidiana, doméstica, que en su momento me causó estupor, zozobra, no sé, sorpresa, los círculos se van ampliando para llegar a tratar de comprender el fenómeno a escala social, el fenómeno a escala histórica, a escala cultural también. Tú has usado una palabra que es muy propia, quiero decir, desaprendizaje, ¿cierto? O sea, has aprendido con tus hijas, o has desaprendido con tus hijas, o has aprendido a tener una nueva relación a partir del choque cultural con su generación, que es una generación completamente distinta, que tiene absolutamente otros parámetros, otros paradigmas, etc. Totalmente de acuerdo. O en todo caso, mi generación, nuestra generación, Carlos, quizás sea una generación bisagra, ¿no? Una generación que está instalada de verdad en un mundo de cambios completos, sociales, tecnológicos, biológicos, climáticos. Entonces, al tener un pie en cada orilla, podemos debatirnos pues entre el estupor y el aprendizaje, ¿no? Y probablemente eso es lo que haga este podcast, ¿no? Decirle a los mayores o mostrarle un derrotero a los mayores y también mostrarle a los más jóvenes, o sea, de dónde provienen. Entonces, digamos que es una puerta vaivén desde ese punto de vista. Tú me parece que en algún lugar he leído que tus tres hijas se llevan por, me parece, 5 años cada una, ¿correcto? 3 años cada una. Son tres que se llevan 3 años, sí.
3 años. O sea que hay una... ¿y las tres se llevan bien? Sí, sí, yo creo que uno de mis mayores satisfacciones es atestiguar la armonía que hay en mi entorno, ¿no? Claro, cuando uno es chico se pelea, es más egoísta, tiene sus diferencias, ¿no? Pero tengo una gran satisfacción, la satisfacción de que son chicas unidas, cada una es distinta, y eso sí, a cada día les repito, la gran prueba máxima va a ser el día que yo no esté y cuando se peleen la poca herencia que les deje. Esa será la gran prueba. Yo creo que sí, pero la idea es que yo creo que si hay una buena formación, está más del 50% asegurado, ¿no es cierto? Y la idea además es que logren ser cómplices, digamos. Sí, tienes razón. O sea, mira, en mi familia, en la familia que formé, hemos buscado siempre respetar ciertos rituales que nos unen como tribu. Rituales que de verdad dan sus frutos. O sea, sentarse a comer a determinada hora siempre para conversar lo que está ocurriendo, viajar por tierra y compartir esos nuevos parajes, contemplarlos, tomarnos nuestra foto anual. Es un ritual, es uno de nuestros rituales más bonitos. O sea, desde que nació Alesia, la mayor, yo me tomo una foto con cada una de mis hijas el día de su cumpleaños en el mismo lugar. Y si bien al inicio cada una de ellas, pues cuando era niña, primero se dejaba llevar, después fue un poquito más rebelde, ay, ¿por qué tenemos que hacerlo? Y con la misma ropa, más o menos, porque yo trato de que tengan los mismos colores. Con el tiempo se dieron cuenta de que era un ritual muy importante. Y ahora no pasa año, no pasa cumpleaños de cada una de ellas en que no vayamos al mismo lugar a tomarnos la foto. Y cuando uno ve el video resultante, porque alguna vez lo colgué y de verdad a mí me impactó la cantidad de visitas que tuvo, se da cuenta de que ahí hay historia, de que ahí hay pertenencia, de que hay una pequeña cultura que se ha formado. Entonces, de lo que más orgulloso estoy yo es de la cultura que mis hijas y yo hemos formado en nuestra familia. Ahora, tú eres un hombre de medios, tú estás vinculado además con la publicidad, estás vinculado de alguna manera también con la tecnología, con este tipo de cosas. ¿Sientes que hay una diferencia generacional muy grande con tus hijas? ¿Te has sentido viejo alguna vez? Mira, en realidad no soy tanto un hombre de medios ni de tecnología, yo soy un tipo que... Soy un tipo más de conceptos y hay otros con la tecnología se encargan de ejecutarlos, ¿no? O sea, escribo contenidos, escribo novelas, libros, he escrito anuncios alguna vez, y y afortunadamente, sí, le tengo miedo a la tecnología, me da cierta aprensión, la tecnología me da cierto miedito. Soy un hombre lapicero siempre, acá me ves con mi lapicero y mis papeles, acá. Pero afortunadamente sí soy curioso también y me manejo algo. Pero sí, hace mi primer Facebook o mi primera cuenta de Twitter me la abrió mi hija mayor. Y ella me puso el nombre que está hasta ahora, o sea, y eso ya te da una señal de que, sin embargo, sí podemos dialogar a través de la tecnología. Yo recuerdo una serie, no me acuerdo el nombre, pero recuerdo un pasaje de la serie que me pareció muy simpático, y es que eran dos padres de familia conversando, uno le decía al otro que estaba preocupado por qué cosas estarán haciendo sus hijas en este momento, y el otro le dijo, nada que nosotros no hayamos hecho en la juventud. Totalmente. No, en el fondo, a ver, en el fondo somos primates sofisticados, eso es lo que somos. Entonces,
cuando nos situamos en el largo proceso histórico de nuestra vida, son muy pequeñitas, entonces no somos conscientes de que seguimos normativas que nos anteceden pues por miles de años. O sea, en el fondo, un adolescente de hace 100 años siente la misma aprensiones con un adolescente de este siglo. Lo que pasa es que, claro, ahora puede manifestar sus inseguridades a través de otros medios. La diferencia está en el medio en el que se amplifica esto, ¿no? ¿Pero a qué iba? Sí, entonces, a mí, en el tema de mi relación con mis hijas, me ha servido mucho, acordándome de la anécdota que narras o del episodio que narras, me ha servido mucho acordarme cómo era yo, cómo éramos su madre y yo, y de esa forma, digamos que somos un poco más empáticos. O sea, hay un episodio en Machista con Hijas que trata del alcohol. Las juergas, el alcohol y el tema de, claro, pasar de verlas tomar biberón a tomar cerveza es un salto, pues, importante que tiene una rampa, ¿no? Que va hacia ahí, de un lado al otro. Pero, a ver, yo no puedo negar lo normalizado que está el alcohol como droga en nuestra sociedad. No puedo olvidar cómo fueron mis ritos de paso como hombre en relación con el alcohol a los 14, 15 años. O sea, no puedo negar eso. No puedo negar tampoco cómo habían ciertos roles cuando yo era chico acerca de cómo debía comportarse un hombre en una fiesta y cómo debía comportarse una mujer en una fiesta. Entonces, cuando empiezas a pensar en todo eso, empiezas también a cambiar tu punto de vista a la pregunta de tu hija que te dice, papá, ¿pueden venir mis amigos a tomar un trago? Entonces, la alarma que se activa, también se activa junto con todas estas reflexiones a la vez, para que finalmente el veredicto o tu respuesta tenga algún tipo de coherencia. Hablando de coherencia, encontraste una coherencia porque todos los chicos pasan por una etapa de rebeldía, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Encontraste una correspondencia entre tu rebeldía, la que tú recuerdas de tu juventud, y la de ellas? Sí, pero no de la misma manera. Lo que he podido observar es que mi rebeldía como hombre era distinta a la rebeldía de ellas como mujeres. Y creo, no sé si me equivoque, pero en el caso de mi familia, mis hijas pusieron su línea de independencia más marcadamente en relación con su madre que con su padre. Me imagino que tiene que ver con esa etapa en tu vida en la que tienes que encontrar tu identidad, y para buscar tu identidad tienes que desmarcarte de la otra gran identidad fuerte en la casa, que es la madre. Eso sí ocurrió, cosa que no ocurrió conmigo como adolescente. ¿Y te costó mucho aceptar al primer novio de tus hijas? Mira, en el primer episodio narro ese largo proceso. Finalmente el aceptar o no a ese primer noviecito tiene que ver con una serie de decisiones que tomas, ¿no? En la crianza. O sea, desde que ves cómo se relaciona ella desde niña con otros chiquitos en el jardín, hasta qué colegio incluso eliges para su educación. Porque en mi caso, a diferencia de lo que fue el colegio de su madre o mi colegio, nosotros sí queríamos que fuera un colegio mixto y que fuera laico, para que tuvieran otra aproximación a la vida distinta. Y claro, desde que van a un colegio muy distinto al que tú tuviste, ya empiezan a haber diferencias y empiezas a notar que la relación de tus hijas con respecto al sexo opuesto es distinta pues a la que viviste tú, ¿no? Entonces todo eso, mira, yo en el podcast hago muchas bromas, o me acuerdo de muchas bromas que solía hacer con respecto al primer noviecito y mis amigos,
¿no? Incluso hacía chistes así, que de repente no vale la pena que los diga acá porque esta es una radio pública, el podcast es otra cosa, una radio abierta, digamos, el podcast es otra cosa. Pero cómo mi discurso se fue cambiando conforme ellas fueron creciendo, sobre todo la mayor, que fue la que le abrió trocha a las demás. Entonces, para terminar de responder tu pregunta, fue un poquito difícil, pero no tanto como pensé que lo iba a hacer. Ahora, radares siempre han habido, ¿ah? O sea, yo me considero un liberal en lo social, pero no deja de acompañarte, no deja de acompañarte la voz conservadora de tu crianza, no deja. En mi caso no, he tenido que luchar contra ella incluso. Justo eso era lo siguiente que te iba a preguntar, ¿no? Porque obviamente una de las tareas del padre o de los padres es poner límites, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces me imagino que uno de los grandes dilemas era cuáles son esos límites. O sea, si pones los límites estrictos que sirvieron para que te formaran a ti, aunque es distinto en el caso de hombre y de una mujer, las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Uh-huh. No, entonces, totalmente de acuerdo. No sé si tú te formaste en esa época en lo que los chicos todavía tenían que pedir permiso para ir a una fiesta y el padre decía a qué hora tenía que volver, ¿cierto? O si lo explicas todavía. Carlos, sí, por supuesto. Es más, o sea, yo incluso iría más allá. Yo creo que los límites son una expresión de amor también, porque todo chico necesita territorio marcado, límites, porque si no se siente perdido. El tema es cómo no caes en el exceso. Entonces, mi estrategia siempre fue, voy a dejar los límites claros, pero no voy a ser policial. Voy a apelar a inculcarte la responsabilidad de que esté en tu cancha. El refuerzo positivo que le llaman. O sea, yo te digo cómo es la cosa y te estoy dando la confianza. Por favor, no me defraudes. No me defraudes. Entonces ese no me defraudes, creo yo que es mucho más potente que ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Porque así obligas a un chico a ponerse a la defensiva. Cuando tú le das la posta, no le das la posta, le das la responsabilidad a él, ya le das en qué pensar, él se vuelve, digamos, en objeto y sujeto de su propia formación. Pero claro, si me defraudas va a haber consecuencias, obviamente. Entonces, de esa manera creo yo que la relación con mis hijas ha crecido un poco más sanamente, y de verdad muy pocas veces me han defraudado. Muy pocas veces. Pero sí, definitivamente. Y con respecto a las fiestas, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con esto, lo que preguntabas. Claro, o sea, hay horas para entrar, horas para salir, hay teléfono para avisar, y yo te voy a dar todas las facilidades para que te diviertas, pero tiene que ser bajo estas reglas, ¿no? Si decides no seguirlas, pues lamentablemente va a haber consecuencias. Muy bien, bueno, volvamos hemos hablado del podcast de alguna manera, aunque de una manera desde afuera, vamos a decir. Cuéntanos más detalles, ¿cómo es la dirección? ¿Cuántos capítulos son? Sí, mira, Machista con Hijas consta de 10 capítulos. Cada capítulo tiene como título la excusa anecdótica que da pie al tema central. Están en la plataforma Podimo. La plataforma Podimo, como Netflix, como estas plataformas de entretenimiento y de documentación, pues tienen contenido premium, especial, ¿no? que manda a producir. En este caso, me pidieron a mí que produjera el podcast, pero para quienes nos están escuchando, hay la posibilidad de que escuchen gratis el podcast por 30 días por lo menos, y no solamente mi podcast, sino todo el contenido de Podimo, entrando a un enlace. Y el enlace está en mis redes sociales, o sea, en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram, lo he puesto en todos lados. Si ven mis publicaciones, ahí dice, entra a este enlace y disfruta gratis
por 30 días del podcast. Entonces, quienes estén considerando escucharlo, quienes le llamen la atención, pueden hacerlo. Claro, porque además un poco de plantearse el tema o de tener una opinión sobre lo que es criar 3 hijas mujeres, o lo que es criar hijos en la actualidad, también me imagino que se van a divertir, la van a pasar bien, se van a reír, etc. Sí, hay de todo, de verdad. Hay reflexión, hay risa, diversión. Hay también reflexión. Hay cosas muy, muy duras también que me atreví a decir en el podcast, cosas que en realidad ni siquiera me atrevía a decírselo a mis hijas y creo que ellas se han enterado por el podcast, ¿no? Pero ahí es donde entra a tallar ya la labor del escritor, ¿no? Creo que a mí me hizo bien escribir este podcast primero como texto que pensé que iba a ser leído, porque cuando yo escribo, las tripas hablan por mí, o sea, no me censuro. Ya, y después uno corrige un poco y le va haciendo ajustes para que este texto sea escuchado y por último sea amable al oído, porque tiene efectos especiales, sonoros, músicas, voces. Mis hijas entran a tallar también. O Todavía sea me que, perdí. no está bien, pero Machista con Hijos entonces ha sido concebido como podcast desde el comienzo, o sea, como un producto auditivo, vamos a decir. Sí, claro que sí, fue. Pero sí me senté a escribirlo, obviamente, previamente. Realidad Machista con Hijas es un gran ensayo sonoro. Es un gran ensayo sonoro con 10 capítulos. Y que tiene, pues, las particularidades del audio, ¿no? Que te transporta la música, los efectos. Ahí sí me ayudó sí, honestamente, mi labor como comunicador, publicista del pasado también. O sea, todo eso lo sabía, sí lo manejo, lo he manejado, lo sigo manejando. Muy bien, entonces están ustedes invitados a visitar la plataforma podimo.com, ahí buscan Machista con Hijas y encuentran el trabajo de Gustavo Rodríguez o el podcast de Gustavo Rodríguez, que seguramente les va a ayudar a divertirse. Y Muchas si gracias, quieren, Gustavo. sí, y si quieren escucharlo gratuitamente, vayan al enlace que pongo en mis redes. En mis redes está, en las redes sociales de Gustavo Rodríguez. Ahí van a poder entrar y escucharlo gratuitamente por 30 Un mes días. gratis, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Encantado de conocerte. A ti, Carlos. Un abrazo. Encantadísimo. Que estés Gracias. bien.